Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se va a resolver un problema a partir de la ley de los gases ideales. En este problema se va a producir el etanol con sus respectivos reactivos, que son el hidrógeno y el acetaldehído. El problema dice así: una mezcla gaseosa que consta de 50% en moles de hidrógeno y 50% en moles de acetaldehído está contenida inicialmente en un recipiente rígido a una presión total de 760 milímetros de mercurio. La formación del etanol se lleva a cabo de acuerdo a la siguiente reacción: es el acetaldehído más el hidrógeno forman el etanol. Después de cierto tiempo se observó que la presión total dentro del recipiente rígido había bajado a 700 milímetros de mercurio. Calcula el grado de conversión de la reacción con base a las siguientes suposiciones. Suposición A: todos los reactivos y productos están en estado gaseoso. Suposición B: el recipiente y su contenido estaban a la misma temperatura cuando se hicieron ambas mediciones. Ok, para empezar, pues obviamente los datos. Tenemos datos iniciales y datos en la salida. Los datos iniciales, para empezar, la presión. La presión unos 760 milímetros de mercurio. En la salida la presión 2, que me da 700. Ok. Tengo un número de moles o la fracción molar de la composición del hidrógeno, que es 0.5. Y tengo la composición del acetaldehído, que también es 0.5. Obviamente la suma de estos dos, de sus composiciones, me deben de dar la unidad. Por lo tanto, Na más Nb me va a dar la unidad, que es 1. Y los moles en la salida, pues vaya que no los conozco. Y tampoco conozco lo que es la composición o los moles formados a la salida, pues de nuestro producto buscado, que es el etanol. Ok, para empezar les voy a explicar la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales, la mismita ley que dice que la presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Ok, esta es la ley de los gases ideales. Nosotros vamos a usarla tanto en la salida como pues en la entrada, vaya. Entonces lo vamos a acomodar. P1 por B1 es igual a N1 por R. La constante sigue siendo la misma, por T1. Y en la salida, pues P2 por B2 es igual N2 por la constante y por mi temperatura 2. Ok, todos estos valores, ¿cuáles puedo utilizar y cuáles no? Para empezar, me dice que tengo un recipiente rígido. Cuando tengo un recipiente rígido, ¿qué me quiere decir? Que mi volumen se va a mantener constante. Entonces, en la ecuación se van a ir los volúmenes, porque van a ser constantes. Otra clara aquí que me dice, de hecho me lo dice en la suposición 2, que el recipiente y su contenido estaban a la misma temperatura cuando se hicieron ambas mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura se va a mantener constante, que no va a afectar o no va a ser afectada por el paso del tiempo. Quiere decir que es un proceso isotérmico. Por lo tanto, tampoco van a ser afectadas mis temperaturas. Se van a mantener constantes. Quiere decir que mi T1 va a ser igual a mi temperatura 2. Entonces las voy a eliminar. Entonces, reacomodando y pasando dividiendo, voy a hacer la suma tanto de mi ley de mis gases ideales para mi entrada como para mi salida. Entonces me queda así.
voy a pasar esto dividiendo hacia este lado, que es presión 1, entre el número de moles en la entrada por mi constante. Y esto va a ser igual a mi presión 2 por el número de moles en la salida por la misma constante, que es 0.082 más o menos. Entonces voy a reacomodar términos para poner unos de un lado y otros del lado contrario. Entonces me va a quedar que P1, agrupando los términos, sobre P2 es igual a mi número de moles en la entrada sobre el número de moles en la salida por mi constante. Aquí ya saben, nada más se hace una regla aquí de cambio de la posición de estas dos para poder agruparlos. Ok, como ven, la constante también se va a eliminar porque está dividiendo, entonces se termina eliminando y me queda la ecuación de esta forma. Mi presión 1 sobre mi presión 2 es igual al número de moles en la entrada entre mi número de moles de salida. Ok, conozco este y conozco este, que es mi número de moles en la entrada, que es 1. Entonces puedo despejar para encontrar mis moles en la salida. Ojo, no mi formación del producto, mi número de moles que no reaccionó en la salida. Entonces me queda que N2 va a ser igual a mi número de moles en la entrada por mi presión en la salida entre mi presión en la entrada. Esta sería la ecuación para encontrar mis moles en la salida. ¿Por qué necesito encontrar mis moles a la salida? Porque es necesario para poder saber cuántos moles voy a producir de mi producto. Vaya, entonces necesito saber cuáles son mis moles que no reaccionaron de mis reactivos. Entonces para esto hago esto. Antes de seguir con esto, para los curiosos, se han de preguntar por qué mi presión me está cambiando. Porque si las teorías dicen que la presión solo puede cambiar por medio del volumen o de la temperatura, y si yo las mantengo constantes en este problema, así como me lo dice aquí, si el volumen se mantiene constante usando por ejemplo un contenedor rígido, el cambio en la presión del gas es proporcional al cambio de la temperatura. Pero ¿por qué me está cambiando la presión o me está variando si yo mantengo la temperatura constante? Quizá algunos o muchos ya lo sepan, pero quizá otros no. Entonces se los voy a explicar. Y esto se debe a la reducción de moles que va a haber en la entrada a la salida. ¿Por qué? Porque se va a reducir el número de moléculas en el sistema, por lo tanto va a haber una reducción de la presión. Continuando, pues voy a sustituir esta fórmula. Ya tengo los datos. Entro al MATLAB. Hoy
lo perdí. Aquí está. Entonces voy a sustituir los datos. Tengo que N2 va a ser igual a mi N1 por mi presión 2 sobre mi presión 1. Y esto me va a dar un valor de, aquí no tengo la variable igual, en este caso también, de 0.921. Entonces esos son los moles en la salida que no reaccionaron en toda la reacción o durante la reacción. Entonces con estos puedo calcular lo que es mis moles de formación de mi producto. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí lo voy a dar. Moles de formación o que se forma, o sí, de formación, está bien. ¿Cómo lo hago? Pues la composición, esto lo voy a poner como la composición de A, que sería en este caso 0.5 más, perdón, menos, pues los moles de formación en la salida, que es de mi producto, más los moles de formación de mi otro reactivo, que también es 0.5 cualquiera, menos mis moles de formación, y por último más mis moles de formación, y esto es igual a N2. ¿Qué quiere decir esto? Que 0.5 más 0.5 me va a dar 1, 2 y negativas tengo aquí, más una positiva, me va a dar menos y, quiere decir que esta y lo voy a pasar para este lado, y este valor que es N2 lo conozco y se va a ir para este lado, y voy a encontrar los moles de formación en el producto, que va a ser igual, y va a ser igual a N1, que es la suma de estos dos, de mi 0.5 de aquí y mi 0.5 de aquí. La y no va a estar ya, esta y va a estar de este lado, en este caso ya la acomodo de este lado, menos mi N2, que lo acabo de saber cuál es el valor. Entonces me va a dar mis moles de formación. Y se preguntarán, ¿para qué ocupo mis moles de formación? Vaya, pues el problema me está pidiendo cuál es mi grado de conversión. Y para saber cuál es mi grado de conversión, yo necesito saber cuáles son mis moles de formación. Porque la fórmula de mis grados de conversión o de finalización es igual a mis moles formados entre los moles de mi reactivo limitante. Ok, los moles formados ya los tengo, que son 0.079, y se preguntarán, ¿cuáles son los moles de mi reactivo limitante? Pues vaya que sí los conozco. Para empezar, ¿cuál es mi reactivo limitante? ¿Cómo podemos saber eso? Pues con el coeficiente estequiométrico. En este caso los dos tienen un coeficiente estequiométrico de 1 y su composición o su fracción molar viene siendo la misma. Entonces yo puedo elegir de reactivo limitante cualquiera de los dos. Entonces, para saber mis grados de finalización, va a ser igual a mi y entre mis moles de mi reactivo limitante, que cualquiera es 0.5. O voy a anotar uno por anotar aquí su fórmula, Na. Me va a dar
Se me pasó aquí. Es por 100. Por 100 aquí. Ay. DNA. Uy, uy, uy. NA. Uy, 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 uy. Se me complicó aquí. No quiere pasar la multiplicación. Pero bueno, lo vuelvo a hacer y ya. Es por 100 aquí. Entonces pongo que lo voy a poner como GFF, que es igual a mi GF por 100. Esto es el valor de mis grados de conversión, mis grados de finalización. Hasta aquí terminaría el problema. Esto es tan solo para empezar. Voy a estar subiendo una serie de reactores químicos para empezar desde cero, así que no se pierdan los videos. Gracias, suscríbanse y denle like, por favor.